Hola, bienvenidos a mi canal de testimonio. Soy Arturo Medina y tengo un mensaje para ti. ¿Cuántas veces tengo que rogarte y decirte que hables y des tu testimonio? Ese testimonio que tienes guardadito aquí en tu corazón, tiene que escucharlo todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo la obra en ti para salvar a otras personas. Así que no te esperes más. Ahí estás mirando el número de teléfono. Mándame un mensaje o llámame, grabamos tu testimonio y que salga a todo el mundo para que todo el mundo sepa que Dios está vivo. Ahora, después de haberte decidido dar tu testimonio, ¿estás listo para escuchar una historia sorprendente? Pues prepárate porque comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Nueva York y tengo la vía telefónica a mi hermanito Abel Alcántara. ¿Cómo está mi hermano Abel? Muy bien, hermano, estamos contentos, felices, dándole gracias a Dios por todos los méritos que Dios nos da. Amén, hermano. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originario y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Abel Alcántara y somos 10 hermanos conmigo. Somos 6 hombres y 4 mujeres. Muy bien. ¿De dónde es usted originario, hermano? Originalmente soy de México. Perfecto. Gilotepeza de México a rumbo para Querétaro. Muy bien, hermano. Bueno, pues ahora sí, hermano Abel, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Abel antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, mi testimonio, antes de que yo conociera a Jesús, pues mi vida era como si fuera un odio entre mi vida. Yo en vez de tener amor, tenía odio. Era un hombre muy rencoroso, tenía momentos que buscaba la venganza, que era lo que más añoraba en mi vida, por muchas cosas que me habían pasado. Pero cuando yo llegué aquí, por cómo es que me vine a este país, yo no quería venir, les soy honesto. Yo nunca quise venir a este país. Pero realmente una de mis hermanas, que se llama Alejandra, dijo, papá, me voy para el norte. Y como yo no me quería venir, pues no tenía con quién venir. Entonces, mi papá me llamó, me dijo, Abel, vete con tu hermana. Yo venía bravo en el camino. Yo venía agresivo, digo, hermana, ¿por qué aceptaste? Dijo, ya lo hicimos, ya, vamos adelante. Pues realmente mi papá mandó a mi hermana, me mandó a mí para cuidarla, pero la verdad, la que me cuidó, ella fue a mí. Porque yo en el camino pues tenía bastante sueño, me dormía y como no tenía planes de a qué venía a este país, pero realmente en esa temporada mi papá me enseñó la adoración nocturna mexicana en México. Íbamos de pueblo en pueblo y nos dedicábamos a alabar al Santísimo. En 1996, cuando yo dejé el alcohol, me dediqué al Santísimo, pero muy poco yo creo que conocí, yo creo que realmente de Dios no conocía porque en ese tiempo salí del alcohol. Entonces yo prácticamente me quería acercar a la iglesia, pero no podía. Eso era horrible. Realmente yo creo que hay muchas personas que en este momento que les ha pasado eso o les está pasando. Yo no me quería venir y realmente, ¿cómo es que mi papá me deja venir a este país? Pero yo le hice una reta a mi papá. Le dije, papá, ¿es cierto que el Santísimo está en todo el mundo? Dijo, sí, pues yo quiero ir a ver. Pero realmente, lo que yo quería venir a ver si era verdad lo que mi padre me decía. Pues yo les voy a contar algo que muchas familias, cantidad de familias, están
quizá como yo estaba antes, o quizá estoy equivocado, pero realmente yo he visto, nosotros nos dedicamos a llevar familias a los retiros y me he dado cuenta que hay bastantes familias que están como yo antes estaba, buscando a Dios, porque yo buscaba al Santísimo Sacramento, lo buscaba por todas las parroquias, pero nunca pude ver lo que había en mi pueblo. En mi pueblo, me gustaba en mi pueblo cómo es que era adorar al Santísimo, alabarlo, arrodillarnos. Hoy la gente nos quiere arrodillar, pero en ese tiempo, hasta para besarle la mano al Padre, bésele la mano, salude al Padre. Hoy en día hay personas que ya no quieren ni saludar. Yo estaba vacío, bastante vacío. Como yo no encontré lo que yo buscaba en mi pueblo, toda mi vida era vacío. Iba a misa, vacío. Regresaba, vacío. Y todo el tiempo vacío. Me fui con más de 40 parroquias buscando lo que yo andaba buscando, el Santísimo Sacramento. Pero era vacío. Mi vida era bien vacía. No podía encontrarme con Jesús. Y yo me imagino que yo visité como unas 40 parroquias buscando a Jesús. Y en ese momento, cuando yo andaba buscar a Jesús, créeme, hermanos, que Dios me empezó a preparar. Me empezó a preparar llevando personas a los retiros, salvando almas. Yo creo que cuando yo me enamoré de esas palabras, cuando me empecé a enamorar de salvando almas, yo tenía un dicho que decía que ellos sean felices aunque yo no lo sea. Y me dedicaba, yo no veía si eran ricos, si eran pobres, si tenían, yo no me fijaba en esa parte. Lo que sí me fijaba era que no me gustaba que se divorciara, que no hubiera divorcios. Eso es lo que yo creo que mi papá y mi mamá nunca vio un divorcio. Creo que de esa parte yo no estaba de acuerdo en que hubiera divorcios. Pero me voy a enfocar un poquito, me voy a regresar un poquito a lo que mi papá nos enseñó. Yo estoy muy agradecido con papá. Papá, si tú escuchas este video, si usted escucha este video, este audio, créeme, papá, me diste una buena educación. Me enseñaste a orar, a respetar. Mi padre nos enseñó a hacer el rosario. Mi mamá nos llevaba de casa en casa a orar. Yo creo que esa parte de la oración, yo creo que estábamos bien. Pero la parte, cuando mi papá me enseñó, yo creo que nos enseñó a todos, pero no todos queríamos seguir. Es como hay muchas familias que mamá y papá les enseñan a sus hijos, pero no todos los hijos siguen el ejemplo de papá. Un padre sí tiene sus errores, quizá tenga muchos errores, pero nosotros queremos ver a un papá como si fuera Dios. Quisiéramos verlo con buenos ejemplos. Pero mi papá lo que sí me enseñó fue la Biblia. De eso estoy muy contento, muy alegre, muy feliz. Me enseñó lo que es el campo, me enseñó todo, muchas cosas. Yo viví con mi papá maravillosamente. No me quería venir por lo mismo, porque me tenía que alejar de mi papá. Pero cuando yo llegué, cuando mi papá nos enseñó las Sagradas Escrituras, yo creo que, como dice la Biblia, no me sé el capítulo en este momento, dice que Dios, la Biblia es, la palabra de Dios es el sembrador.
Mi papá sembró en enseñarme. Ya lo demás lo aprendí y lo estoy aprendiendo aquí. Pero hay del tiempo que yo estoy batallando, llevando almas a Dios. Mire, yo he visto hogares destruidos, hogares que no conocen de Dios, hogares donde no saben de la palabra de Dios, hogares donde se odian. Hay hogares donde no quieren ni que la mamá les hable de Dios, ni papá que hable de Dios. Y esa parte a mí me duele, porque yo en mi casa no vi el sufrimiento de lo que yo veo ahora. Hoy en día se ve en todas partes, se ve que la persona no quiere perdonar. Hay hogares, en este momento hay muchos hogares, bastantes yo diría, papá y mamá, o sea, los esposos no quieren pedirse perdón, se odian y los hijos sufren bastante. Hay muchos casos en este momento, yo conozco bastantes familias, cantidad de familias, los hijos sufriendo por papá y mamá, o a veces sufre por papá, o solamente por mamá, pero los niños están pagando los platos rotos por los papás. Yo pido a Dios por las familias que se unan, y lo único que los debe unir es el amor. Jesucristo lo dijo en su palabra. Jeremías capítulo 2. Hay un capítulo de Jeremías que dice: de lejos te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, todo eso me dolió, estar lejos de mi padre. Todo escuchar. Después mi papá nos volvimos a encontrar por teléfono, ya no en persona, por teléfono. Y me dijo unas palabras mi papá que me dolieron bastante. Pero yo creo que si no me la hubiera dicho mi padre, no podría yo evangelizar a nadie. O sea, llevarles el mensaje de Dios. Mi padre me dijo: verás, Abel, te voy a dar un consejo. Si yo amo más a ti que a Dios, no soy digno de Dios. Yo tengo que amar más a Dios que a ti. Lloré bastante, yo no podía entender esas palabras que me dolieron bastante. Esas palabras fueron para mí como una espada que entró en mi alma. Y yo me ponía a pensar: papá, entonces usted no nos quiere. Sí te quiero, pero amo más a Dios que a ti. Para poder entender esas palabras, tuvimos que estudiar las Sagradas Escrituras, y para poder entender a otros hogares. Poco a poco, después conocí aquí en este país, conocí personas importantes. Yo digo que todas las personas somos importantes, todas. Pero la verdad, Dios me presentó unas familias que tenían cómo vivir. Carros, casas, empresas, terrenos, tenían de todo. Yo nunca pude ver que ellos eran pobres, pero lo que no tenían arraigadamente era la palabra de Dios. Y en esa familia había como más de 8 divorcios. Entonces, como yo me había enfocado desde México, me había enfocado que el Santísimo Sacramento estaba el Espíritu Santo. Me enfoqué tanto en esto que cada vez que le iba a preguntar a Jesús, me arrodillaba. Yo sé que dice que Jesús es espíritu y verdad, pero a Jesús no lo podemos ver. Es como el aire. Usted sabe que sopla, pero no sabe a dónde va. Y yo le preguntaba:
Sabemos que hay muchos hijos tuyos que se quieren divorciar, Señor, pero ¿qué hago? Ayúdame. Yo le pedí a Dios fuerza, que me ayudara, porque yo realmente no podía, no sabía ni cómo hacer. Primera vez que yo he hablado así de frente con el Santísimo, porque yo mucha confianza no tenía, solo por andar buscando al Santísimo. Así es como yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo es que yo busco a esas personas? ¿Cómo les evangelizo? ¿Cómo hago oración por ellos? O sea, Dios me fue mostrando en el camino cómo hay que hacer. Hay que orar por las personas, como cuando Jesús estaba en el Getsemaní y dijo, Jesús, oren para que no caigan en tentación. Entonces, ¿cómo me enfoqué? ¿De qué manera yo podía ayudar a otra persona? Si no podía, yo estaba vacío, completamente vacío y no me sentía amado. Yo pensé que Dios no me amaba. Esa parte me dolió. Pasó años, pasaron desde 1996 hasta como el 2021. Todo ese tiempo duré vacío. ¿Cómo me iba llenando? Cuando iban personas a los retiros. Iban 10, iban 15, iban 20. Teníamos, conseguíamos carros aquí en nuestra parroquia Santa Brígida. Muchas personas colaboraban en llevarnos carros, llenábamos las personas. Nosotros llevábamos de 15, 20 personas y hay unas que se colaban porque no había cupos. El que se llamaba María se llamaba María y tenía uno que era Mario, le poníamos adelante y le echábamos para adentro. Así es como empezamos a meter muchas personas en los retiros. Había locales que se llenaban 400 personas. Había muchas personas, o sea, nosotros nos admirábamos cómo había tantas personas que querían cambiar sus vidas. Pero en una de esas, Jesús tocó nuestro corazón. Me tocó a mí, que era el más que estaba yo vacío. Y el primer retiro que yo hice fue Juan 23. Y Juan 23, el libro de la adoración nocturna mexicana, está hecho por Juan 23. O sea que Dios nunca me abandonó. Él estuvo conmigo todo el tiempo. Y yo buscándolo a Él, pero Él me buscaba a mí, pero yo no le buscaba mucho a Él. Eso es lo que, en esa parte del vacío que yo tenía. ¿Cómo es que yo me volví a encontrar con Jesús? Gracias a mi esposa. Hoy en día la tecnología está separando muchas familias. En antes, y todavía ustedes se pueden acordar, todas las personas que me están escuchando, en antes había amor hasta para ir a visitar a los papás. Hoy está el celular. Primero le das un beso al teléfono y luego le das un beso al papá. Antes había tecnología, pero no era tanto como el vicio que está hoy. Hoy el demonio está ganando almas para la perdición y no estamos buscando para la salvación. Para no revolver más esto, un día, en tanta búsqueda, de toda la búsqueda que yo había hecho de buscar a Jesús, un día cantaron esta canción que le voy a cantar un poquito así, porque yo no me podía encontrar con Jesús en ninguna parroquia, porque yo decía que no había encontrado todavía a Jesús en el Santísimo Sacramento.
y siempre lloraba yo, y yo lloraba bastante cuando ponía el Santísimo y me acordaba de mi padre, que él y yo estábamos juntos siempre. Y escuché esta canción que dice así: adoremos a Cristo Rey, dominador de las naciones, que da fortaleza a los que le comen. Caí de rodillas, caí de rodillas y le dije a Jesús: Jesús, ahora entiendo lo que mi padre decía, que el Santísimo está en todos lados. El sacramento está en todos lados. La adoración nocturna está en todos lados. Solo que yo no sabía que se decía adoración nocturna. Allá en México es adoración nocturna mexicana, pero aquí es dominador de las naciones. Ahí comprendí que mi vida, que Jesús ya me había encontrado hace rato, pero yo a él todavía no me había dado cuenta el tesoro que Jesús estaba conmigo todo el tiempo. Muchas personas vienen aquí por tener una casa, hay que tener todo, sí, pero yo realmente me vine por buscar el Santísimo. Mi padre me dijo una vez que no iba a ser fácil para mí, porque el enemigo no me iba a dejar que fuera para adorar el Santísimo. Me dio mucho miedo esa parte. Y yo decía: papá, no me digas, no me espantes. ¿Qué poder tiene el diablo contra mí? Contra ti nada, no tiene ni un poder. Pero los trompezones que tú te des, ahí es donde tú tienes que agarrar fuerza. Y me gustaría hablar un poquito del perdón. ¿Cómo hay tanto divorcio, cantidad de divorcios por no perdonarse? Porque se equivocó uno de los dos. El que no perdona difícilmente es el hombre. Es bien difícil que el hombre pida perdón. La mujer es un poco más sensible porque es más espiritual. El hombre es bien difícil pedir perdón. No hace mucho fui a un retiro, se llama el Grupo Siervo de Cristo Vivo, y había un evento, hicieron un curso, ¿cómo hay que pedir perdón? En las sillas habían puesto pedir perdón al sacerdote, pedir perdón a la hermana, a la monjita, a su papá. Decían: no van a ver aquí a su papá, tomen a otra persona y más o menos similicen. Hagan como si fuera su papá, pídanle perdón. Pero había que besarle los pies, porque hay que lavar los pies, como cuando Pedro no quería lavarse los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavo los pies, Pedro, no eres parte de mí. Ahí sí le dijo: maestro, lávame hasta la cabeza si tú quieres. Entonces en este grupo había una persona que siempre me tiraba, no sé si, no todas las personas a veces somos moneditas de oro en los grupos de oración, pero siempre me tiraba una piedra. Yo sentía que me tiraba bastante. Por ejemplo, si había retiro de casamiento, siempre me hacían a un ladito así como: no tienes plata para pagar eso.
Y hay muchas personas que nos pagaban, pero una hacía la obra y la otra persona decía, ustedes vienen bien arreglados, pero no tienen plata. Yo me sentía mal, pero cuando un día tocó mi corazón de que en esas sillas había que pedirle perdón a los servidores. Y somos pocas las personas que pedimos perdón a un servidor. Nos sentimos superiores a los demás. Y eso no es así. Las personas lloraban, ellos mismos lloraban. Y me dijo una de ellas, yo la tomé del brazo, le dije, venga, yo le voy a pedir perdón a usted, le dije. Me arrodillé. Yo nunca podía pedir perdón. Era odioso con todas las personas. Tenía odio en mi corazón, pero después cuando Jesús empezó a cambiar mi vida, aprendí a perdonar. Porque aquí hay una parroquia que se llama, el padre se llama, ¿cómo se llama este padre? No recuerdo cómo se llama. Él dijo, una persona que está aquí odiosa, esa persona que está aquí odiosa, yo ya la vi, dijo así el padre. Yo volteé para atrás pensando que era otra persona para disimular que no era yo. Y, padre Malagreca, dijo el padre, si tú, a ti te estoy hablando, digo, si Dios me revela el nombre, yo le digo al nombre de esa persona, pero a ti te estoy hablando, dice, si tú no perdonas hoy en la noche a tu mujer, yo le voy a pedir al diablo que te dé una tiza llegando. Y se la va a pedir porque así es como se componen las almas. Ahí tenemos a Job. Job fue probado por el demonio. Y todas las almas, y a veces nosotros somos probados por Dios. A ver qué tal, si somos fríos, somos calientes en su oración o en nuestras familias. Entonces me acordé yo del padre Malagreca, cuando fui a este curso, se llama, el curso José se llama. Y yo doblé las rodillas y les pedí perdón a los servidores. Ellos lloraban. Dijeron que nunca habían visto eso, lo que yo había hecho. A ver, nunca habíamos visto que usted le pidiera perdón, que del que está escuchando le pidiera perdón a un servidor. Dijo, no podemos, dijo, se me caen las lágrimas de lo que usted ha hecho. ¿Ustedes se imaginan hasta dónde yo odiaba a las personas? Y a llegar a arrodillarse, a besarle los pies. Es el perdón más grande que Jesucristo tiene como honra, porque Jesús hizo lo mismo. Jesús a Pedro y a todos los discípulos le lavó los pies y le dio un beso. Yo realmente, hasta yo me sentía raro pedir perdón de esa manera. Pero ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón en la tierra o pedir perdón en las llamas del purgatorio? ¿Qué es más fácil? Es más fácil pedir perdón aquí en la tierra y no allá arriba, que no sé ni cómo es. Tan solo de pensar, no aguantamos ni un cerillo, no podemos aguantar las llamas de la estufa, no podemos aguantar nada de eso, ni una veladora, nada. Entonces el perdón tenemos que tenerlo en cuenta.
Oye, hoy conozco una parejita que por no pedirse perdón, solo por el perdón, se están perdiendo. Y a mí me da pena mucho los niños. Realmente escuché una vez a Demetrio López. Yo he tomado muchos ejemplos de él cuando dice que los demonios están pegados hasta en nuestra casa. Yo escuché una vez el arba. El arba es un demonio de la mugre. Y esa arba aparece también en nuestro ser cuando nos confesamos. Cuando nosotros nos confesamos y dejamos que el arba esté en nosotros, el arba no se va. Si dejamos una babita de mugre, de pecado, a veces nosotros no nos queremos confesar bien. Padre, qué fácil decirle, Padre, mira, no sé, pasé, le di un piropo a una muchacha, no sé, algo, pero que ese pecado, el arba, no existe en nuestro ser. Es el pecado más fuerte de la mugre, el pecado porque dice el sacerdote que en la confesión, allí está el diablo, está Satanás y el ángel, y Jesús también está ahí. Y nosotros a veces le damos lugar al enemigo y no al lugar a Jesús o a nuestro ángel de la guarda, que ese es el único que va a dar cuentas, va a salir de nuestra alma cuando demos cuentas a Dios. Yo pido a Dios por todas las familias que no se pueden perdonar, o personas que tienen un vicio. Hoy me doy cuenta de una persona que toma. ¿Y cómo es que el vicio abraza a una persona? Ya me imagino cuando yo tomaba antes, así haya sido. Hoy porque ya no se me antoja, no necesito de alcohol, no necesito de vicios no necesito nada de eso para sentirme feliz. Cuando me invitan a las fiestas, que yo casi no voy, pero normalmente cuando un amigo me invita, me dice, ¿no estás tomado? Y eres feliz, que no necesito del alcohol para ser feliz. Dando gracias a Dios, tengo ya 27 años, creo que es 27 años sin alcohol. Mi sangre ya no corre nada. Lo que trato de que mi vida fluya amor de Dios, amor del Espíritu Santo. Ya ni amor de padre, yo sé que mi padre me ama, me quiere mucho. Pero qué difícil a veces es nosotros enamorarnos de Dios. Estaba yo haciendo la prueba un día, que así como perdemos el tiempo en el celular, así deberíamos de perder el tiempo en la Biblia o en el Santo Rosario. Así el tiempo, a veces nosotros perdemos el tiempo. Yo hice una prueba esta semana que pasó. Entré al celular 5 horas y nada de sueño. Acabando las 5 horas, agarré la Biblia y me empezó a dar un sueño terrible, tan terrible, que el enemigo no te la perdona.
no sé cómo no sé cómo me dormí y en qué momento me dormí, que cuando ya había acordado yo, ya estaba dormido. Y ve, para el vicio aguantamos 5 horas y hay muchas personas que duran todo el día sin acordarnos de Dios. Yo creo que el final de nuestras vidas tenemos que preocuparnos más por servirle a Dios. Porque hay un capítulo de la Biblia que a mí nomás de leerlo, solo de leerlo, me da tristeza. Dice que todas las almas que no se quieren casar, a veces ya tienen 14, 15, hasta 18. Yo he encontrado parejas que tienen 40 años sin casarse y todavía están pensando a ver si está bien con la pareja o está mal con la pareja. No están probando si todavía aprueban para casarse. Dice en 1 Corintios capítulo 12, 1 y 2, dice que toda alma que no se quiera casar, el final del mundo, solo ese capítulo dice que a Jesús le van a decir, maldito sea Jesús. Hoy en día es bendito sea Jesús, pero después de muerto, sin poder hacer nada, van a maldecir a Jesús sin deberla. Tenemos la oportunidad, hermanos, aquí tenemos la oportunidad de salvarnos. Tenemos el cielo en nuestras manos, no dejémoslo escapar. No lo podemos dejar escapar, el cielo. ¿Por qué se va a poder, por qué hay que maldecir a Jesús? Toda persona que no se quiera salvar es tan simple que va a maldecir a Jesús. Y es doloroso, esas palabras a mí me hace, me duele. Tan solo de leerlas, 1 Corintios capítulo 12, 1 y 2, léanlo en su Biblia cuando puedan. Y si alguien lo quiere leer desde 1 Corintios capítulo 11, léalo para que se dé cuenta que el final va a ser bien duro. Yo también les quiero dejar un mensaje grande que realmente de tantas almas que Dios me ha presentado, me he dado cuenta que para ir a misa, los servidores, especialmente los servidores, los que servimos en la iglesia, hay mucha interrupción en la misa. Los servidores estamos cometiendo errores, bastantes errores. Yo cuando veo que alguien está hablando, yo me alejo de esa persona. Hasta me han puesto un apodo. Ahí viene el capitán. Pero no me interesa. En Santiago capítulo 3 dice, no se hagan todos maestros. Ya saben, como maestros
vamos a ser más condenados a Dios. O sea, nos va a dar Dios más fuerte. Ahí dice, hay Biblias que dicen con más veracidad o triplemente juzgados. O sea, vamos a ser 3 veces los que somos servidores. Cuando hay muchos servidores que no quieren leer el capítulo de Santiago, por lo mismo. Porque dicen, mejor no soy servidor, mejor no me caso, mejor no comulgo. Hay bancas enteras, hermanos, hoy en día, ¿cómo se le puede ofender a Jesús? Bancas enteras que no quieren comulgar, pues no están casados. ¿Y qué esperamos? Mi papá, yo le doy gracias a Dios, mi padre, siempre yo sí estuve amancebado como 2 años, y ya no quería hablar ni con él, porque papá me decía, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Hasta que un día dije, ya no, mejor me caso. No es fácil, pero no imposible. Así es como ha cambiado mi vida desde el día que yo tenía odio en mi corazón. Odiaba amargamente. Amargamente odiaba, y cuando Jesús entró a mi vida, cuando Jesús ha entrado a mi vida y a mi corazón, no les voy a decir que ha sido muy fácil. Les voy a dar un tip, algo que he descubierto. Es un don de discernimiento. Las parejas siempre discutimos, por nada a veces hasta porque se cayó el café en la mesa. Pero yo he descubierto que cuando se discute, es mejor quedarse uno callado. Y cuando uno se queda callado, el enemigo se aprovecha en ese momento de decir, ya no hablas, ahora eres tonto, ahora eres mudo. Y yo me quedo callado, yo no digo nada. Y cuando ya mi esposa se da cuenta que no hablo, ella se queda callada. Pero si somos 2 fosforitos en una pareja, no va a haber comprensión. El enemigo lo que quiere que nos odiemos. El enemigo lo que quiere es que tengamos odio con todo el mundo. Y ha habido momentos que yo salgo de mi casa discutiendo. Pero cuando yo salgo de mi casa y pasa eso, trato de que esos problemas no haya. Para que las familias nos demos esa gran educación. Por eso es muy importante conocer al menos de la palabra de Dios. Es muy importante eso. Tener el conocimiento. Hay parejas, o yo digo de mí especialmente, he sido muy atacado por el demonio. Hay veces en los trabajos, cuando empiezo a hablar de Dios, me botan. No soporta el enemigo que uno hable de Dios en los trabajos. Hoy en día ya no hay mucho respeto. No existe el respeto. Después de sacar el odio de mi corazón, ahora para mí es difícil buscar a Dios. Me ha sido difícil ahora. Y hay personas que están viviendo esto. Hay personas que están viviendo el sufrimiento,
la soledad, la tristeza. No hace mucho una jovencita acaba de matarse porque no encuentra el amor. A veces no hay amor de papás, o los papás no le quieren, o hay personas que no le llaman la atención. ¿Se imaginan? Voy a platicar lo que me pasó primera vez cuando empecé a servir a Dios. Yo vivía las personas que me estén escuchando que son aquí de Nueva York, yo vivía en Central y Manhattan. Y siempre tenía un presentimiento tan grande que decía allá al ladito de mi casa hay una parroquia que se llama Santa Bárbara. Y yo tenía un presentimiento que yo me quedaba en Santa Bárbara porque alguien me iba a llamar. Y mi esposa, ella venía a servir a Santa Brígida, sirviendo con la Divina Misericordia. Y mi esposa me decía, vamos, si alguien te llama, mira, contestas. Pero yo tenía ese presentimiento que alguien me iba a llamar. Pues para que se cumpliera, una vez llamó una persona, se llama Alejandro Sánchez Sanabria. La esposa se llama Rosa Cúrgiles. Y me llamó en la noche y me dijo, venga a orar a mi casa, pero no sabe usted quién soy yo. Y eso me dio mucho miedo. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Y mi esposa, cuando llegó, le digo, mami, ya habló la persona. Dice que vaya a su casa, pero que no sabe quién es él, pero tampoco sabe quién soy yo. Dijo mi esposa, la mujer siempre le va a dar ánimo a esa persona, a la pareja. Mi esposa dijo, mira, no hay que temer. Tú estás con Dios y yo también estoy con Dios. Vamos a llevarnos la Biblia, la cruz, agua bendita, aceite bendito, y nadie puede con nosotros, porque estamos con Dios. Y como le dice Salmo 91, así pasemos por víboras, pasemos por, aunque pasemos con cangrejos. Entonces mi esposa dijo, no va a pasar nada, porque estamos con Dios. Tomé la decisión, fuimos. Al joven le había dado 2 ataques cardíacos y un derrame cerebral. Él estaba recargado en el sillón. Y como yo no sabía nada, apenas Dios me estaba preparando. ¿Cómo es que yo iba a saber? Le pregunto, ¿está casado? Dice, no. ¿Confirmado? No. Y le hice las 4 preguntas. ¿Bautizado? No. ¿Primera comunión? No. Ya al momento que dio primer confirmado, pues obviamente que no tiene confirmación, bautizo, no tiene nada. Pero yo no sabía. Dios me fue preparando en el camino. Así es como Dios, cuando Dios quiere preparar a una persona, así le prepara, enseñándolo desde el camino. Pues, para no hacer la historia tan más grande, a mi papá una vez alcancé a ver que se estaba muriendo uno de mis hermanos. Se llama Noé. Y mi papá dice, somos bautizados, somos profeta, sacerdote y rey. Eso lo dice la Biblia. Pues yo me atreví a hacer lo mismo que mi papá hizo. Porque lo que el papá hace, el hijo también lo repite en ocasiones. Pues yo le dije, traiga una toalla y saqué agua de la llave. Llevando agua bendita, imagínense. En ese momento no sabía yo nada.
saqué agua de la llave, le dije arrodíllese y dígame cómo se llama. Me llamo Alejandro Sánchez Sanabria y yo le dije, yo te bautizo Alejandro Sánchez Sanabria en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se sentó en el sillón. Y ese ataque cardíaco que le estaba dando se le quitó solo por el bautismo. Al día siguiente tuve que ir a la parroquia de Santa Brígida a avisarle al sacerdote que me había pasado de salvarle la vida a una persona, bautizándolo. Y el padre me dijo, tú ya bautizas, como los protestantes. No, padre, por accidente. La Biblia dice que uno puede bautizar en caso de muerte. Y él se me estaba muriendo. Y si se me muere de un día para el otro, que le voy a decir al pueblo de Dios. Abel entró y hay un difunto. ¿Qué le hizo? Así es como Dios me empezó a preparar. Y me empezó a preparar hasta llevar almas a Dios. Esa es mi historia desde que fue mi infancia. Tener ese odio, sacar el odio, meter el amor de Dios. Así es como empecé a cambiar mi vida. Pues hoy en día se trata de ser santos. Esa es la manera de buscar la santidad, de encontrarnos con el amor de Dios, que es infinito, que es el poder más grande que tenemos de Dios. Reconocer qué es Dios para nuestras vidas, cómo amarnos. Jesucristo dijo una palabra cuando Pedro ve que Juan se le recarga a Jesús en el hombro. Pedro se puso celoso. Y a veces pasa en nuestras familias lo mismo. Un hijo no se le puede recargar al papá porque el otro hermano es como celoso. O hasta los amigos. En los amigos también pasa lo mismo. Los amigos también se ponen celosos. Porque así somos todos. Somos distintos. Pedro así le pasó. Jesús le dijo, Pedro, ¿a ti qué te importa? Le dijo. Yo nunca me imaginaba que Jesucristo dijera esas palabras. Pero ahí dice Mateo, así dice Mateo, Pedro, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y nada más. Entonces Jesús nosotros a veces nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones por lo mismo, porque estamos más interesados en hacer cosas diferentes que lo que hacemos nosotros para nuestras vidas. Y yo le digo a mi padre, papá, gracias. Incluso me pegaba tanto mi papá, me pegaba tanto mi padre, que yo no podía entender esas partes. No entendía por qué mi padre me pegaba tanto. Y me cuidaba más que a mis hermanas. Y le dije un día, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Dijo, dímela. ¿Por qué me pegabas? Tanto me pegabas. Me dijo, verás, hijo, yo te pegaba porque te amo, porque te quiero. Y cuando yo leí ese capítulo, que una madre, un padre le pega a su hijo, no es porque le odia, es porque lo quiere, porque le quiere lo mejor para entregárselo a Dios.
Dice, yo te entregué desde antes que tú nacieras a Dios. Y siempre estoy yo de acuerdo de que siempre he pensado que hagas lo correcto a Dios. Inclusamente, hasta le pregunté, papá, ¿por qué me puso Abel? En vez de decir a papá, gracias papá, porque me pusiste Abel. Te puse Abel porque yo siempre dije a Dios, al primer varón que nazca, le pondré Abel. Nació mujer, la segunda fue mujer, y el tercero fui yo, que sí puso Abel. Pero no era porque mi papá quería que naciera yo, era porque Dios tenía un plan. Dios tenía, con su infinita misericordia, tenía el plan de Él, porque hasta en el calendario decía mi nombre. Y hay muchas cosas que a veces nosotros todavía no las podemos comprender. Pero lo primero, yo les aconsejo a todos ustedes, lo primero que les aconsejo es que no haya odio en la familia. Cuando hay odio, el enemigo le da gusto. ¿Por qué Jesucristo nunca renegó, aunque le pegaron más de 5,000 latigazos? Él no dijo nada. Él quedó callado. Él porque sabía que si él renegaba, perdería la gloria. Si Jesucristo ya sabía desde un principio que él estaba en la gloria, solo que bajó a la tierra a mostrarnos a nosotros para hacerse carne. Por eso dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que Jesucristo no podía perder. El Verbo no podía perder la luz del mundo. Jesucristo no podía perder su santidad. Por eso es que Jesús aguantó todos los golpes, bofetadas, escupitazos, corona de espinas, todo. Y a veces nosotros no podemos aguantar ni que nos corrijan. A veces no podemos aguantar que el patrón nos corrija de qué manera le gusta a él. A veces nos ofendemos tanto que el patrón nos diga que barramos. Barre tu lugar. Nosotros nos ofende esa palabra. Y es tanto el desorden en nosotros que no tenemos disciplina. Nos falta la disciplina. Y en su palabra de Dios, la disciplina es lo mejor. Hasta para lavar los trastes. Es importante, importantísimo, que el odio no exista en la casa. Y que haya mucho perdón. Todos los días uno tiene que pedir perdón. Porque una vez un sacerdote nos dijo, ¿qué pasa si rezas el Padre Nuestro cada minuto? Digo, pues no sé, ¿qué pasa? Tú pides perdón todo el tiempo. Es que yo le doy gracias a Dios porque el odio que yo sentía, Dios lo transformó en amor, en perdón, en atención. Si yo veo a mi esposa que está dormida y la mujer es la que tiene que cocinar, y yo no estoy manco, el hombre debe de entender a su esposa, debe de atenderla, cuidarla, amarla, porque Dios nos la entregó en el altar. Pero dice que el hombre no se puede separar
es el hombre el que no quiere, no se puede separar. No dice la mujer, dice que el hombre no se separe de la mujer. Bueno, a veces toca, pero por falta de conocimiento. Esa es mi historia de cuando, desde cuando era niño, de tanto odio que guardaba, hasta encontrarme con Jesús y prepararme todo el tiempo, porque todo el tiempo hay que prepararse, porque si Dios lo deja vivo a uno, es porque Dios tiene una misión con nosotros. Y lo que yo les voy a decir, que cuando las primeras personas que llevé al retiro, al último me dieron trabajo en su empresa. Estoy muy agradecido por eso. Pero me prohibieron hablar de Dios. Qué tristeza. La tristeza más grande. Llenarte de dinero, pero el tesoro más grande, no puedes hablar de Dios en la oficina. A nadie. Y yo me dio mucha tristeza y no volví. Porque es como ir a misa y decir prohibido comulgar, así más o menos. Y me da tristeza porque de qué sirve tener tanta plata y no poder hablar de Dios. A veces yo de Dios hablo cada minuto. Encuentro a las personas en la calle y le digo, te invito a un retiro. Hay otras que no quieren saber nada. Y todas las personas que se han negado a ir a un retiro viven mal. Porque estaba leyendo un capítulo de la Biblia, en Lucas capítulo 10, del 16 al 20, dice, el que le rechaza a ustedes, me rechazan a mí. El que les insulta a ustedes, a mí me insulta. Y el que me niega a mí, niega al que me envió. Y yo, wow, me quedé asombrado. ¿Por qué me quedé asombrado? Porque mi esposa ayer me estaba invitando a un evento bíblico para que nosotros demos cuenta que hoy estoy hablando de Dios, que ayer me hablaban de Dios a mí, y miren, no fui. No hay que, o sea, yo les digo de corazón que también fallamos, somos de carne, pero Dios siempre me educa en su palabra. Encontré ese capítulo y yo digo, de aquí en adelante, Señor, hay que hacer lo que el que le invita no es la persona que le está invitando, es Jesús en persona. Aunque esa persona que te invita te cae mal, cree, busca el capítulo de Lucas, capítulo 10, del 16 al 20, y ahí te darás cuenta que Jesús dice en su palabra, en el capítulo 20 dice, y lo más bonito es que sus nombres están en el cielo. Allí es donde queremos estar todos. Yo le doy gracias a Dios de haber conocido al hermano Arturo Medina. Le agradezco mucho a Dios que siempre lo conserve, lo cuide, donde quiera que él se encuentre. Oro por él, porque el trabajo que él hace es muy grande, dar a conocer a muchas personas. Cuídalo, Padre Celestial, te lo pido de corazón, que dure
100 años más, Señor. Los que tú le quieras dar, Señor, al hermano Arturo Medina, a todas las personas que nos escuchan en este momento. Es importante reconocer que no es el hermano Arturo Medina el que me ha invitado, es Jesús en persona. Leí el capítulo, el que te invita, porque el hermano, cuando le dije que mi papá quería hablar, decir unas palabras para sus nietos, bisnietos. Entonces, papá, diles algo. Primera vez se molestó mi papá, como diciendo, pero lo dije así, no le dije nada. Como 2 años no le dije nada, hasta que él me dijo, ¿cuándo va a ser eso? ¿O me estás mintiendo? No, papá, le digo, ya te voy a presentar. Hermano Arturo Medina me dijo, pero usted también. La invitación es de Jesús en persona. Gracias, hermano Arturo, que por medio de tus palabras le sirves a Jesús con amor y con dulzura, con ternura. Le agradezco mucho a Dios, le agradezco por su amabilidad de Dios, que nunca me ha abandonado. No me siento solo, no me siento triste, aunque mis padres están lejos, pero Jesús está siempre con nosotros, y más en el Santísimo Sacramento. Todas las personas, hay algo que también me duele cuando uno va a misa, venerar a Jesús, arrodillarse o hacerle la venia, doblar la cabeza. A veces pasamos como si estuviéramos en la cocina, a veces pasamos de largo, no miramos donde está en el altar. Todo eso es un respeto que Jesús se merece. Respeto. Yo me di cuenta mucho de mi papá, cuando él mismo me platica. Yo no sé por qué tanto me cuidan que no veo, dice, pero cuando voy al Santísimo, veo todo. Dijo, veo al Santísimo bien, veo a todas las personas. Por eso Jesús dijo en su palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y Jesús es el que nos da la luz del mundo, la luz de la misericordia, la luz del Espíritu Santo. Yo estoy muy contento con Dios Padre, porque Él siempre nos guió. Le agradezco a Dios de haberme sacado el odio, de haberme sacado el rencor que yo sentía por dentro, y darme todo el amor infinito que Él nos da y nos protege. Nos va a poner pruebas Dios para poderlo amar, para poderlo querer, para poderlo respetar. A veces en nuestras propias familias, tanto hay odio tan terriblemente por una mala palabra haber dicha, o quizá una palabra que fue o no fue verdad, y tan solo por no reconocer que la regué, que tuve yo la culpa, que hablé mal. Yo conozco otras familias, y hablando también de la mía, que por ejemplo, hay hogares, bastantes hogares, que no se pueden mirar papá, mamá, hija, hijo, no se pueden mirar a los ojos, porque se odian. Y yo le pido a Dios que en todas las familias, y todas las familias que estén escuchando en este momento, perdónense, mírense a los ojos, tómense de las manos, abrácense, díganse buenas noches. ¿Cuántos hoy no amanecieron? Y no sabemos si ayer se abrazaron, se perdonaron, se dieron una oportunidad más.
si dijeron no más, vamos a echarle ganas, vamos a hacerlo mejor. Si el que no está casado, cásese. Jesucristo no quiere fiestas en la tierra, quiere fiestas en el cielo. Dice que cuando un alma se casa, allá hay fiesta en el cielo. Los ángeles, los querubines, los serafines, allá solamente alaban a Dios y le dicen: santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Allá no existe ni el sol, existe el resplandor del cielo. Les voy a platicar un poquito que me dio gripa no hace como unos 4 meses. Y Dios me puso una prueba tan grande que me estaba muriendo. Y yo decía, ¿y por qué les hablo del perdón? Porque ahora van a escuchar cómo es que Dios me empezó a bendecir enormemente tan solo pedir perdón. ¿Por qué les voy a decir eso? Vino el padre Chucho hace como unos 4 meses, creo que fue en enero. Con enero creo que fue. Y había que ir a Conérico. Invité a un amigo al que siempre le he invitado a los retiros. Y le digo, vamos. Y fuimos los dos. Hacía un frío tremendo. Y ese día cayó nieve y cayó agua. Créanme, hermanos, que este fue el retiro. Al día siguiente me dio tos. Yo tenía una poca de tos, pero el día siguiente era más la tos. Y el domingo pasó y también yo fui. Pero simplemente tan solo este retiro fue tan terriblemente que cuando me fui, me estaba muriendo yo de pura gripe. Y me fui al altar, fui a ver a Jesús, porque ya no aguantaba. Y ni eso. Jesús no me permitía arrodillarme. Yo sentía en mi corazón como si Él dijera: eres un hipócrita. Vienes a mí. Eres hipócrita. Yo sentía el rechazo de Él. Pues pasó tiempo y entonces una hermana que hace oración me dijo: hermana Abel, Dios me pone en mi corazón que en su ser le hace falta pedir perdón. Yo le digo, pero si yo he pedido perdón a las personas. No, Dios me muestra a mí que usted no ha pedido perdón de corazón. Pero le voy a decir una cosa, don Abel, que usted tiene que decir esas palabras. Si es su mamá, pido perdón a mi mamá, y por medio de mi mamá me perdono a mí mismo. Y así hable y verá cómo Dios le va a perdonar, le va a abrir puertas, le va a abrir negocios, le va a abrir de abundancia. Como si no tiene usted abundancia, Dios le va a dar mucho. Hice una lista tan grande que pedí perdón por todos mis hermanos. Y dice, y la persona que más llore usted, de esa persona pida perdón grandemente. Yo perdono a mi hermano y me perdono a mí mismo por medio de mi hermano. Y así pedí perdón por todas las personas. Y por un hermano que tengo aquí viviendo al lado mío de mi casa. No discutimos una vez
Le pedí disculpas, pero yo pensé que era así todo, ya así se acabó. Y le dije, yo perdono a mi hermano, por nombres he pedido perdón. Perdono a mi hermano y me perdono a mí mismo por faltarle respeto a mi hermano. Pues ¿cómo es el perdón tan grande de Dios? Es tan grande el perdón que cuando yo pedí perdón por toda mi familia, por todos mis amigos, por todas las personas que más o menos me he dado cuenta que había yo faltado al respeto, créanme, hermanos, se los digo de corazón, si no me hubiera pasado a mí, no lo hubiera creído. Pero a un hermano que está aquí cerca de mi casa, por él pedí perdón. Y por él dije, me perdono a mí mismo por medio de mi hermano. ¿Y cómo es tan grande el amor de Cristo? Que a los 8 días me mandó llamar mi hermano para darme trabajo. Él me conoce como antes era. Yo era así, orgulloso, era bronquero, peleaba, discutía con nada, yo peleaba. Discutía así porque me había faltado amor desde niño. Ustedes padres que tienen a sus hijos, que a veces aman más a uno que a otro, ámelos igual. La madre tuvo el mismo parto, el mismo sufrimiento. Y hay muchas familias que por falta de amor de padre, los hijos sufren. Ahora, hay un caso que yo conozco en este momento, que el hijo odia a su papá. Y tan solo por odiarle, no le puede perdonar por lo que le hizo a su mamá. Y él vive en una tristeza profundamente. El odio que tiene contra sus padres, ese odio lo tiene él ahora en este momento. Se odia a él mismo. Ayer me llamó y me dijo, hermano, ayúdame. Yo te quería ayudarle, pero tú no te dejas ayudar. Antes, cuando alguien sufría, yo le corría a verlo a esa casa y me ensuciaba de espíritus inmundos. Yo mismo me ensuciaba de espíritus inmundos. Porque a veces personas que están se van a las barras, a los cabarets, a la brujería, a hechicería. Entonces yo decía que como yo llevaba el amor de Cristo, no me pasaba nada, pero sí eso no es verdad. Sí se pasa a uno a otro. Entonces yo hago, a hoy en día, él me llamó por llamada, y tan solo le mostré la cruz, y no la pude ni ver. Baja la cabeza. Ahí me di cuenta que Dios me dio un don de discernimiento. Una persona que no quiera ver a Cristo, que no quiera ver la cruz, hay que ir preparados, porque nosotros no podemos ir a la guerra sin armas. Jesucristo lo dijo en su palabra. Estén atentos, estén despiertos, porque el enemigo, el demonio, vino a matar, a robar y a destruir. Porque nosotros no vamos a imaginar que el enemigo no viene a hacer nada. Al enemigo solamente hay que darle un chancecito nada más. Solo un chance. Y él no se la perdona a nadie. Así sea el Papa, si se la hizo a Jesús. ¿Qué era Jesús? Cuando Jesús predicaba, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el demonio me ha pedido permiso para zarandearte. Estando Jesús en persona. Ahora, si nosotros nos dejamos dominar por la rabia, por la ira, por la soberbia, por la envidia, por la gula, por el odio, por la envidia, ¿qué sería de nosotros? Y si no tenemos a Dios, ¿cómo vamos a hacer?
porque nosotros solos no podemos. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. El que no se ha confesado y tenga 10, 14 años sin confesarse, vaya y confiésese. No vivas con ese pecado tan fuerte. No comulgue porque una amiga le está viendo, ay, ¿qué va a decir la vecina? No, eso no lo hagan. No lo hagan ni por chiste, no lo hagan ni por gusto. No lo hagan. Porque Jesús en su palabra dijo, si tu hermano, tienes algo contra tu hermano, ve y pide perdón a tu hermano, después ven. O sea, Jesús siempre nos enseña su palabra. Jesús siempre nos enseña el amor de Él, porque Jesús ya vio dónde estaba Jesús. Estaba con Dios Padre. Él bajó a la tierra a hacerse pequeñito. Pues hay una parte que dice, Dios es grande y nosotros somos pequeños. Pero Jesús fue al revés. Jesús se hizo pequeño para hacerse grande.